¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Democracia en la Mesa, una edición especial con motivo de la jornada electoral de este 1 de junio, en donde vamos a elegir por primera vez a las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación. Para esta ocasión hablaremos de las acciones de fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral en el marco de la elección del Poder Judicial. Por ello, nos acompañan para hablar de este tema la consejera Carla Humphrey. ¿Cómo está? Hola, bienvenida. Muy bien, pues ya pocos días ¿Cómo estás, consejera? Bienvenida. Gracias. Alistándonos ya para lo que viene. Ya a pocos días de la jornada electoral, así que muy importante pues seguir comunicando a la ciudadanía qué está pasando y qué va a pasar también después de la jornada electoral, y esta es una parte muy relevante. Exactamente, estamos ya preparando varias preguntas que justamente van a tener que ver con estos temas y que seguramente le van a servir mucho a la ciudadanía, previo, durante y después de esta jornada que viene. También nos acompaña el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, David Ramírez Bernal. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Pues muy ocupado, preparando todo para que tengamos una muy buena rendición de cuentas y revisión transparente hacia la ciudadanía respecto de este proceso tan singular que es la elección de personas juzgadoras. No podemos dejar de lado que esto es histórico y que estamos presenciando un momento histórico para el Instituto Nacional Electoral, y parte de esto también son los retos que enfrenta el abrir brecha en un proceso como este. Hablemos del tema de la fiscalización. ¿A qué se han tenido que enfrentar para poder realizar esto? Comenzamos con usted. Bueno, en primer lugar, como bien señalas, es un proceso inédito y nos hemos enfrentado desde fiscalización en todos los temas. Primero, pues una normativa inacabada que hemos tenido que ir además delineando con base en lineamientos, en acuerdos del Consejo General, en reglamentos. Pero en el tema de fiscalización, además, a un tema muy relevante, a que tenemos 7,773 candidaturas, tanto a nivel federal como local, 3,406 a nivel federal, las restantes a nivel local en estas 19 entidades federativas en las que también hay proceso electoral. Y esto quiere decir que nos estamos enfrentando muchas veces a personas que nunca han sido candidatas, claro, que nunca han presentado un informe de gastos, que no saben qué es la fiscalización, y para lo cual tuvimos que crear lineamientos específicos, una herramienta tecnológica que llamamos MEFIC, que es el mecanismo para la fiscalización de candidaturas, y además pues muchos cursos, infografías y muchas formas en que pudimos ayudarles para saber qué tienen que registrar, cómo lo tienen que registrar, cuáles son los topes de gastos de campaña. Y creo que pues sí, creo que las y los ha puesto muy nerviosos el tema de la fiscalización, el tema de qué sanciones se podían hacer a acreedores, el tema de que sean solamente recursos de carácter personal los que pueden estar en esta campaña, y que todos estos van a estar fiscalizados por este aparato muy grande que tiene el Instituto Nacional Electoral para fiscalizar esta elección sin partidos atrás, sin intervención de partidos políticos, y ahora no tenemos ningún partido a quien pedirle alguna documentación, exigirle algún dato, etcétera, sino que es solamente a las personas candidatas registradas. Así es. ¿Y qué es lo que hay que hacer diferente para las personas que nos están viendo? ¿Cómo es diferente este proceso de fiscalizar un partido político a una persona, en este caso, personas juzgadoras? Bueno, en primerísimo término está la cuestión de que las personas candidatas no disponen de recursos públicos. Todo el gasto surge de su propio peculio, y esto crea una complicación especial en términos de la razonabilidad de los gastos. Una persona que tiene ingresos bajos y ejerce gastos fuertes, pues por supuesto suscita sospechas. Es una dificultad en cuanto a la naturaleza del ente auditado. Esta vez no estamos verificando partidos vinculados a candidatos, sino estamos verificando personas que emplean sus propios recursos. Esto crea una complicación importante porque no podemos agrupar. Hay una enorme dispersión en cuanto a las conductas, en cuanto a los modos de hacer campaña, en cuanto a los modos de gastar y de registrar el gasto, con una enorme posibilidad de errores en el registro por parte de las candidaturas. Por otro lado, pues tenemos que entender que esta distinta naturaleza del ente auditado
nos lleva a afinar nuestros criterios de revisión, que no van a ser menos rigurosos, pero sí tienen que hacerse cargo de las realidades que están enfrentando. No es lo mismo estar fiscalizando un partido que cuenta con estructuras, que cuenta con experiencia, que cuenta con personal ya ducho en materia de fiscalización, frente a personas que no tienen ningún antecedente en el tema, y allí tenemos que ser mucho más, mucho más sensibles, pero sin dejar de ser rigurosos en nuestra revisión. Y además que se está creando esta estructura, ¿no? La han ido creando ustedes como un precedente de lo que venga a futuro, ¿no? A raíz de esta primera elección. Pues te diría que ya hay muchas de estas capacidades de la propia Unidad Técnica de Fiscalización y de la propia Comisión de Fiscalización, y te diría que del Consejo General, pero sí hay muchas cosas que tuvimos que adaptar. Por ejemplo, pues la unidad trabaja con un modelo de riesgos que hemos tenido que ir adaptando para poder ver pues cuáles son aquellas candidaturas que pueden generar mayores riesgos para el tema de fiscalización, para ir poniendo una lupa, digamos, a esas personas y a los eventos que realizan. También es importante saber que las campañas son distintas, los eventos a los que van, que también hemos tenido que fiscalizar, se ha tenido que ir modificando la propia lineamientos que hemos dado por sentencias del Consejo General. Por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, pueden ir a foros de debate, y en un primer momento se dijo foros de debate, mesas de diálogo y reuniones informativas, pues eran lo mismo y tenían que cumplir los mismos requisitos, y el tribunal nos dijo, no, tienen que dividirlos porque no tienen la misma naturaleza. Entonces, creo que con poco tiempo de campaña, con poco tiempo de implementación de esta reforma y con pocos recursos, la realidad es que lo que se está haciendo es de fiscalización, es adaptar lo que se tiene para hacer frente a este nuevo reto, que es muy importante, es el mayor número de candidaturas que hemos tenido en la historia. Solamente a nivel federal son 23% más candidaturas que las que tuvimos en 2024, que fue la elección más grande, y por tanto, pues es importante tener varios mecanismos con los cuales nos podemos allegar de información para ir verificando lo que nos van reportando, que en un primer momento son cuestiones como sus declaraciones de intereses, sus declaraciones patrimoniales, si son personas servidoras públicas, obviamente sus datos de capacidad económica, que en un primer momento pues es lo que la unidad empieza a analizar para ver si tienen congruencia estos datos que nos van dando en un primer momento, y si no, ir solicitando a las autoridades financieras del país información pues para ir teniendo, y no esperar hasta el informe que tienen que presentar el próximo 31 de mayo, sino ir teniendo distinta información. Y pues también tenemos otra vía importante, que es a través de las quejas que se nos han ido presentando de diversas candidaturas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ir a verificar eventos, ir revisando la información que se nos está proporcionando, sino contrastarla con información que tienen otras autoridades, que esperemos, y este es un llamado para que pues, las autoridades cooperen con los plazos en los que tienen que dar la información a esta autoridad electoral, porque tampoco tenemos tiempo. Nosotros tenemos que resolver antes de que puedan tomar posesión del cargo, y esto será pues el primer día del mes de septiembre. Ahora, démosle a nosotros también un poco de, desmenucemos en qué se divide toda esta fiscalización. ¿Qué buscan ustedes? ¿Detrás de qué información es la que buscan transparentar? ¿Y en dónde hay que tener mucho cuidado por parte de los candidatos y candidatas? Bueno, la fiscalización en general para cualquier tipo de procedimiento lo que pretende es asegurar el legal y legítimo origen, monto, destino y aplicación de los recursos que se emplean en los procesos de elección. Esto implica un conjunto muy amplio de actividades, tanto de revisión de lo que informan las propias candidaturas, lo que llamamos revisión de gabinete, como su contrastación con información externa y con lo que nosotros observamos con nuestros procedimientos de campo. Hay que decir que tenemos personal desplegado en todo el país revisando
acudiendo a los eventos que nos informan las candidaturas con el propósito de detectar a ver si hay gasto y después ver si lo reflejaron ellos en sus reportes. Pero muy importante es que esta campaña está transcurriendo sobre todo en redes sociales. Así es. Y esto nos implica una doble tarea. Por un lado, monitorear las redes de los propios candidatos y por el otro, detectar acciones de terceros que pudieran estar efectuando gastos que beneficien a una candidatura, lo cual nos lleva a una datamar inmensa que son las redes sociales, en donde resulta sumamente difícil percatarse de todo lo que ocurre, y para eso pues hemos estado aplicando con la orientación apoyo de la Comisión de Fiscalización. Hemos estado aplicando nueva tecnología, particularmente, por ejemplo, mecanismos de inteligencia artificial que alimentan nuestro modelo de riesgo y que alimentan lo que llamamos nuestros modelos de información, en donde hacemos cruces de bases de datos que nos permitan avanzar rápidamente en la detección de posibles conductas irregulares. Entonces, esta es una tarea muy intensa, compleja, que realizamos con talento humano, por supuesto, con mucho personal, pero también generando nuevos mecanismos de uso de tecnologías y de mejora de nuestras metodologías de análisis. Entonces ha sido un enorme reto para la unidad de fiscalización, pero con el apoyo de la comisión del ramo hemos avanzado, digamos, de manera satisfactoria. Estamos preparados para hacer una buena revisión. El tema de las redes sociales me parece que es un tema en el que podemos profundizar un poco más y que debemos hacerlo. ¿Les parece si hacemos una pausa y al regresar vamos a platicar de este movimiento retador que implica fiscalizar ahora y estar viendo con lupa las redes sociales? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A ti que tomaste la decisión de participar, gracias. Gracias por abrirle la puerta a la democracia. Por capacitar a la ciudadanía. Por contar los votos. Por observar todas las etapas de la jornada electoral. Por salir a votar y decidir de manera informada lo que quieres para México. Recuerda, la democracia se construye todos los días. Ahora nos toca seguir de cerca el trabajo de las autoridades que fueron elegidas. Porque hoy y siempre tu participación es importante para México. INE. La democracia es una forma de convivencia entre las personas y sus instituciones. En ella se ejercen derechos y se exigen resultados. No hay democracia sin la participación política de todas y todos. Para fortalecer nuestra cultura democrática, el Instituto Nacional Electoral presenta una nueva estrategia de educación cívica, la Incívica 2024-2026. Esta estrategia busca que todas y todos conozcamos más sobre nuestros derechos político-electorales, cómo ejercerlos e involucrarnos en las decisiones de nuestra comunidad. Votar es solo una de las tantas formas de participar. A través de la educación cívica podemos conocer otras formas de participación y así consolidar una ciudadanía integral. La Estrategia Nacional de Educación Cívica tiene como objetivo que nos involucremos en la toma de decisiones que afectan nuestra vida y la de nuestra comunidad, fomentando la participación más allá de las elecciones, a partir de campañas de difusión y actividades formativas. Con estas acciones se le da mayor relevancia a todas las voces y expresiones de un México diverso y plural. Este es un trabajo que el INE realiza en los 300 distritos electorales, en colaboración con los organismos públicos locales electorales y diversos sectores públicos, la academia, la sociedad civil, la iniciativa privada y cada persona que participa. Porque la democracia se construye todos los días y requiere de todas y todos. Conoce tu Incívica, ejerce tus derechos y participa. INE. Estamos de regreso en Democracia en la Mesa. Pausamos un momento para regresar con un tema importante: fiscalización a candidatas y candidatos en la próxima elección del 1 de junio. ¿Cómo fiscalizamos redes sociales?
A ver, en general hemos visto que a partir de 2018, pues ya aumentaban, y pongo 2018, la anterior elección presidencial, pues ya aumentaba la importancia de las redes sociales y las plataformas digitales. Sin embargo, para esta elección, la ley claramente, al no darle recursos públicos ni privados, establecía la reforma que iban a tener acceso a radio y televisión, pero no ampliaron los tiempos en radio y televisión. Entonces se tomó la decisión que no iban a tener acceso a estos espacios y que nosotros haríamos promoción de esta elección en radio y televisión y, bueno, invitaríamos a la gente a entrar al sitio del instituto que se llama Conóceles. Pero la reforma habla mucho de que las candidaturas utilizarán las redes sociales para sus campañas, pero sin potenciar o ampliar sus efectos, es decir, sin pagar pauta. No meterle lana al asunto. Exacto. Entonces, bueno, aquí las candidaturas pues tienen, a mi juicio, 3 formas de hacer campaña. De forma directa con la ciudadanía, entregando propaganda impresa en papel biodegradable, eso dice también la ley. En redes sociales, o ir a eventos, mesas de diálogo, encuentros informativos, foros de debate. Y pues el tema de las redes sociales tiene aquí una importancia muy clave, muy clara, porque además pues claramente no es un tema solamente de lo que ellos postean o ellas postean, sino quién más le da difusión a esta propaganda que en redes sociales o en diversas plataformas suben las diversas candidaturas. Y aquí pues, hay que tener en claro que mucho es lo que ellos y ellas ponen, pero mucho más es lo que no ponen directamente ellos y ellas desde sus páginas. Por lo tanto, aquí pues se tiene que utilizar inteligencia artificial, hay que utilizar minería de datos y obviamente hay que tener una base muy importante de información para ir mapeando y rastreando y identificando quién o quiénes están subiendo esa información, si puede tener algún costo para la candidatura y en su caso en esta campaña sería además ilegal porque la propia ley dice que no pueden pautar para amplificar sus efectos. Por tanto, pues un foco importante de la fiscalización tienen y deben ser las redes sociales y afortunadamente pues hay diversos mecanismos. Ya desde fiscalización tenemos pues una dirección que monitorea constantemente las redes sociales porque ya se ha vuelto un punto de interés central el que se presenten muchas quejas o iniciemos algunos procedimientos de oficio precisamente por esta difusión en redes sociales que antes podía haber sido en una elección, digamos, con partidos políticos de actos anticipados de campaña, de pre-campaña o incluso de campaña no reportados y ahora pasaron también por actos anticipados de campaña que pudieran no estar reportados y que obviamente como nosotros estamos fiscalizando todos los días las redes sociales, pues nosotros veremos si estos nos los están reportando, estos gastos, y si no, pues les diremos, bueno, nosotros tenemos registrados tantos posts más, tantas notas más que han subido y que tú no las tienes reportadas. Por tanto, pues dime... Empatar datos más bien, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque si no aquí, pues... obviamente hay un desfase de información o por lo menos no cuadra una información y para nosotros pues eso alerta de que puede haber un gasto no reportado, una subvaluación de gasto, una triangulación de gastos o incluso gastos ilícitos. No están permitidos en esta campaña, más bien ingresos, pues recurso público ni recurso privado y por supuesto pues muy el tema que también está en boga de recursos de actividades ilícitas, por ejemplo del crimen organizado, que pues también hay que tener mucha claridad para poder detectar. Y que las redes sociales hoy también juegan este papel de que puede dar aviso a las autoridades cuando alguien, por ejemplo, no reporta algún evento o aparición o contribución, ¿no? Hoy las redes sociales ayudan para dar ventana a muchas cosas que no vemos. Pues ayudan y no. Ayudan algunas plataformas que sí nos ayudan con esta información cuando pedimos, oye, dime quién pagó esta publicidad, quién pagó esta propaganda, cuál puede ser el número de esa tarjeta. Y hay veces que, bueno, sí tiene relación directa con alguna candidatura o con, en su caso, con un partido político. Pero hay algunas plataformas que no nos facilitan esa información y, por tanto, pues tenemos que ir primero a la fuente de quién subió esa información y después contrastarla con lo que reportan partidos políticos en su caso, en otras elecciones, aquí cada candidatura, para después darles este famoso y esta garantía que tienen de derecho de audiencia para poder manifestar lo que su derecho convenga respecto de lo que nosotros detectamos y lo que ellas y ellas no están reportando. Excelente. Ya hemos hablado del procedimiento
de lo que se puede a grandes rasgos hacer y no hacer, porque no terminaríamos en el programa de enlistar cada una de las cosas que pueden y no pueden hacer. Hablamos de la importancia de las redes sociales. Hablemos del MEFIC, que es ahí justamente donde reportan de manera diaria, digamos en tiempo lo más real que se pueda. Platicábamos tras bambalinas, el MEFIC parece complicado, pero decías, consejero, es bien fácil. ¿Cómo funciona? A ver, por instrucciones de la comisión y viendo, digamos, las complicaciones que iban a tener las candidaturas que no tenían ningún tipo de experiencia, resolvimos generar un mecanismo electrónico que a nuestro parecer es muchísimo más sencillo que el mecanismo habitualmente utilizado por partidos políticos. Aquí los candidatos no tienen que hacer demasiado. Sencillamente se registran en el sistema, nos aportan un conjunto de informaciones que ya he hecho referencia a la consejera Carla, para que nosotros tengamos un punto de partida respecto de sus ingresos. Y en tiempo real, es decir, en un plazo máximo de 3 días contados a partir de que los bienes o servicios se pacten, se reciban o se paguen, tienen que subir el registro de ese gasto con documentación comprobatoria. Transferencias electrónicas de pago, pagos en efectivo, cheques, tarjetas de crédito o como hayan pagado, las facturas por los bienes y servicios y lo que llamamos un testigo. Una evidencia gráfica de lo que les proporcionaron como bien o servicio. Tienen un plazo de 3 días a partir de estos momentos en que se realizaron las operaciones. Y no tienen nada más que hacer que subir ese gasto y no tienen que andar buscando en qué cuenta contable acomodarlo. No tienen que hacer ningún tipo de acomodo. Sencillamente suben el gasto y el sistema va acomodando sus conceptos de gasto para efectos de contabilidad. Hemos buscado hacer el mecanismo más accesible, más amigable, digerible para ellos. Al momento sí hemos tenido, digamos, consultas con algunas dificultades que han tenido, pero que han sido, digamos, las normales, no propiamente de funcionamiento del sistema, sino errores naturales como, por ejemplo, firmar el informe único de gastos cuando subieron un gasto, decir, no, espérame tantito, déjame te lo corrijo, ese informe único de gastos me lo vas a entregar al final, por lo pronto no vayas firmando, nada más ve subiendo. Ese tipo de cositas, detallitos bastante entendibles, pero de fácil solución que hemos encontrado. En general, las candidaturas sí están subiendo su información sin reportarnos dificultades excesivas. Es decir, no requieren ni conocimientos informáticos ni conocimientos contables. Lo único que tienen que hacer es reunir la información, teclear el gasto, el concepto de gasto y poner la documentación comprobatoria y se acabó. Es el mecanismo más sencillo. Mucho de lógica, digamos. Pero aún así, ¿se les dio una capacitación a las candidaturas? ¿Se tuvo reuniones con ellos, acercamientos para decirles de este proceso del MEFIC? Capacitamos presencial y virtualmente, capacitamos a más de 6,000 personas en el ámbito federal. Además tenemos infografías, tenemos guías y tenemos tutoriales y está pues en la página justamente también entrando al MEFIC e incluso un centro de ayuda para telefónica para pues cualquier duda también que pudieran tener cuando están subiendo un ingreso o un egreso. Y bueno, ahora tenemos reportados 132 millones de pesos como ingresos federales, 249.9 millones de egresos federales, más de 40,000 eventos que hay que ir
obviamente a revisar, a fiscalizar, a garantizar y a ver después cómo nos los están reportando. Y bueno, obviamente también a nivel local estamos haciendo lo propio porque el INE es la única autoridad responsable de la fiscalización de este y de todos los procesos electorales, pero como dice David, el MEFIC pues es una herramienta muy fácil, muy ágil, y creo que lo principal para el instituto es garantizar la transparencia de los gastos, de los ingresos, la rendición de cuentas y garantizar la equidad en las contiendas, y además pues que se cumplan con los topes de gastos de campaña que fueron determinados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ahora, ¿quiénes pueden consultar el MEFIC? ¿Cómo avanza este tema de la fiscalización mediante esta aplicación? Bueno, como parte de la política de transparencia proactiva, el instituto y la unidad han estado generando información que se puede que se puede difundir hacia el conjunto de la ciudadanía. Hay que recordar que todas las cuentas de los candidatos tienen un carácter reservado por disposición de ley. El artículo 189, me parece, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, en tanto no concluya la revisión, tenemos que mantener reserva sobre la información específica, pero estamos abriendo con otros mecanismos de transparencia proactiva respecto de lo que sí podemos informar. Esto está en la página del Instituto Nacional Electoral, tanto en el apartado de la elección judicial como en un micrositio de transparencia de la propia unidad de fiscalización. Las personas, cualquier persona puede entrar al MEFIC, no. No por el carácter reservado de la información, no porque no queremos el riesgo de que nos tiren el sistema o realicen alguna acción, digamos, alguna travesura. Con el MEFIC está reservado exclusivamente para las candidaturas. Y por supuesto el conjunto de la ciudadanía en su momento, cuando el Consejo General haya aprobado los dictámenes, la ciudadanía tendrá acceso al conjunto de la información recopilada y a los dictámenes mismos. Entonces tendrá toda la información, pero eso ocurrirá en su oportunidad. Por lo pronto, el MEFIC es exclusivo para el uso de las personas candidatas y para la revisión que cotidianamente está haciendo la unidad. En su oportunidad, la ciudadanía puede estar consciente de que recibirá absolutamente toda la información del proceso. Muy bien. ¿Quieres abonar algo sobre este tema, consejera? Bueno, diría que el MEFIC es una herramienta, la verdad es que muy amigable, muy fácil para las y los candidatos. En la mayoría nunca han sido candidatos a ningún cargo de elección popular por la novedad de este proceso electoral. Y bueno, creo que lo importante para las y los ciudadanos es saber que el instituto está fiscalizando por distintas formas, por acudir presencialmente en campo, en redes sociales, por los informes que, bueno, la información que tienen que ir subiendo las candidaturas, pero además pues por solicitar información a distintas autoridades, es decir, seguimos haciendo los procedimientos de auditoría a los que está acostumbrado la Unidad Técnica de Fiscalización. Como ya señalaba, el 31 de mayo vence el plazo para que las y los candidatos presenten el informe único y bueno, a partir de ahí se detonan las siguientes fases de fiscalización que culminarán cuando el Consejo General conozca el dictamen y la resolución el próximo 28 de julio. Justo, y para hablar de calendario, si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos para ver qué es lo que sigue. El 31 de mayo entregan este informe que refieres, consejera, y qué sigue y cómo está el tema de la participación ciudadana también en todo esto que está pasando para cerrar. ¿Les parece? Vamos a una pausa más y regresamos. Vamos a pasar a la parte más amplia del departamento. Como ven, tiene mucha entrada de luz y tiene acceso a las avenidas principales. Y lo más importante, a 3 cuadras hay un módulo del INE, porque cuando se cambien van a actualizar su credencial, ¿no? ¿Es uno de los requisitos? Para participar en las decisiones de su nueva comunidad, sí. Recuerda que es importante actualizar tu credencial, así podrás formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. Haz tu cita en INE.mx. INE.
Les quiero contar que yo ya fui a tramitar mi INE por primera vez y la verdad es que es muy fácil. Debes llevar 3 documentos en original: acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses e identificación con fotografía vigente. Y bueno, ya saben, hay que prepararse para la foto y la firma, porque va a estar contigo 10 años. ¿Así salí yo? Tramita tu INE y cuando sea el momento de participar, úsala para que tu voz sea escuchada. INE. Estamos de regreso en Democracia en la Mesa. Hicimos una pausa y habíamos adelantado que vamos a hablar de lo que viene, de las fechas importantes. Decías, consejera, 31 de mayo, entrega de informe. ¿Después qué viene? Bueno, después comienza un proceso regular de fiscalización en que la unidad técnica comienza a revisar los informes con la información, además de que ya se ha llegado, que contábamos de los modelos de riesgo, revisión de redes sociales, etcétera, y hace un oficio de errores y omisiones a cada una de las candidaturas que se los hará llegar el lunes 16 de junio, el cual pues tendrán las candidaturas un plazo también para contestar. Después de eso hará la unidad un dictamen y un proyecto de anteproyecto de resolución que presentará ante la Comisión de Fiscalización, que es la que lo somete a la consideración del Consejo General, y esto pasará el 28 de julio. Los plazos pues ya los tenemos previstos. La comisión tendrá que conocer el viernes 18 de julio y lo tenemos que presentar al Consejo General el 21 de julio para que pues en conjunto decidamos, pero la sesión tiene que ser el 28 de julio. Establecimos plazos parecidos a una fiscalización para partidos políticos. Y bueno, la verdad es que también viene la etapa de determinar las consecuencias con lo que encontremos de la revisión de los informes. Y estas consecuencias pasan porque alguna candidatura no entregue el informe, por ejemplo, del informe único de gastos, y que pues tenemos un catálogo de sanciones aplicable que va desde la molestación, una sanción económica, pero importante, y esto fue lo único que modificó porque los lineamientos, por supuesto, se impugnaron. Todas y todos quienes están en este proceso son abogadas y abogados, pero la Sala Superior los confirmó y solamente hizo una modificación. Y la modificación tiene que ver con la posibilidad de cancelar el registro de alguna candidatura cuando la causa se considere grave. Y bueno, estamos todavía en el supuesto de cancelar las candidaturas porque todavía no llega la jornada electoral, pero ¿qué pasa después de la jornada electoral si se encuentra alguna falta grave en materia de fiscalización? Pues la verdad es que después de evaluarla y tenerla plenamente acreditada, pues se puede llegar a tener la sanción de pues declarar que una persona no es elegible o que no cumple con estos requisitos porque cometió una falta grave en materia de fiscalización. Ya no podremos hablar de retirar una candidatura porque esa etapa ya pasó, pero sí de retirar quizá una constancia de mayoría o apuntarlo para que la Sala Superior lo haga. Por ejemplo, si se rebasa un tope de gasto de campaña, si no se entrega un informe, en fin, habrá que valorar cada una de las conductas, pero es una sanción, una posibilidad de sanción que estableció la Sala Superior, con la que estoy completamente de acuerdo, y así lo dije en la sesión de Consejo General en que aprobamos estos lineamientos, que teníamos que tener una mucho mayor opción y posibilidad de sancionar, porque estamos hablando de las personas que después impartirán justicia en nuestro país. Entonces, qué grave tener a alguien que ya desde ahora está eludiendo la norma, está incurriendo en infracciones y que después será alguien que imparta justicia. Completamente. Aquí es cuando más transparente se tiene que ser. Ahora, estas sanciones, en dado caso que hubiera, ¿se pueden impugnar o cuál es el procedimiento después de que se notifica? Sí, el 28 de julio presentaremos vía la Comisión de Fiscalización el proyecto de dictamen y resolución a Consejo, que es en donde se establecen las faltas en que incurrió cada candidatura en su caso y se fijan las sanciones aplicables, que efectivamente pueden ser una amonestación pública, una sanción económica de hasta 5,000 días de salario mínimo e incluso la cancelación de la candidatura. Los entes obligados tienen la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
quien revisa sus argumentos y los que vierte el propio instituto y resuelve. Si la sanción se confirma, se modifica o se revoca. La última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, el objetivo institucional es ser suficientemente elocuentes y contundentes en cuanto a las razones por las cuales se imponen sanciones, claro, de modo que las revocaciones, siendo probables, porque son muchas, sean las menos posibles, y en general, digamos, el trabajo sea validado por la instancia jurisdiccional. Si hay posibilidades de defensa frente a una sanción, por supuesto que la tienen los entes obligados, las personas juzgadoras, pero tendrán que hacer argumentaciones suficientemente sólidas ante la instancia jurisdiccional. Y la idea es que no lleguemos a este punto, ¿no? Ese es lo esperado, ¿no? A ver, nosotros siempre estamos como Consejo General del INE en la idea de que pues cualquier acuerdo del Consejo General puede ser impugnado y una resolución en la que se impongan sanciones, pues claramente me parece será impugnada a todas luces. Se ha impugnado todas las etapas de este procedimiento, todos los lineamientos, todos los acuerdos, todas las respuestas a consultas o el 90%, 98% de todo el procedimiento. Así que pues la verdad es que cada vez que les señalamos que tienen esta posibilidad de acudir al tribunal, pues es algo que para nosotros pues ya es habitual, ¿no? Es el cauce democrático y electoral que resolvimos en nuestro país para resolver las controversias. ¿Tiene la ciudadanía alguna manera de ir checando el avance de esta fiscalización? A ver, yo creo que podríamos hablar de que la ciudadanía tiene elementos para estarse informando de qué pasa con este proceso, el primero del Poder Judicial. Tenemos un micrositio en la página del INE, INE.mx, que se llama Elección del Poder Judicial. Ahí, muy importante, sobre todo en estos momentos anteriores a la jornada electoral, el conóceles, que están todas las candidaturas, la semblanza la colocan cada una de las y los candidatos, no la coloca el Instituto Nacional Electoral, el acceso a sus redes sociales, un apartado muy importante que se llama Practica tu voto, en el que con la sección electoral de cada una de nosotros nos aparecen justamente las boletas a las que nos vamos a enfrentar el día de la jornada electoral para que podamos ir practicando el voto, viendo las candidaturas, viendo qué opciones tenemos para votar, si estamos poniendo mal a lo mejor un número que no es de esa boleta. Ahí nos va diciendo este simulador del voto y creo que es muy importante porque son boletas distintas, son boletas sin emblemas de partido, son boletas que se ha dicho que son complicadas. También buena parte de lo que están en las boletas viene en la ley, es decir, nosotros no decidimos poner un número ni que vinieran por orden alfabético, empezando por el apellido paterno, en fin, hay muchas cuestiones que vienen determinadas por la propia ley. Y después ubica tu casilla para que, como son casillas seccionales y no es la casilla a la que estamos acostumbrados a ir, porque van a haber 80,046 casillas, podamos determinar cuál es la casilla y sepamos a dónde tenemos que acudir el próximo 1 de junio. Es importante también, la otra parte la pone la ciudadanía el próximo 1 de junio, consejero. En efecto, lo importante es que la ciudadanía esté consciente de la importancia del ejercicio de su voto. En una elección de un poder del Estado como la que tenemos enfrente hoy, al igual que con cargos ejecutivos y legislativos, el soberano actúa y el soberano es, en este país, el soberano es cada ciudadano que de manera libre, consciente, informada, deposita su voto en libertad. Que ese es el objetivo máximo de la institución electoral, garantizar la libertad, la secrecía, el ejercicio libre del voto, para que el soberano, que es el pueblo de México, pueda nombrar, en este caso, a las personas juzgadoras. Por ello es importante que efectivamente utilicen estas herramientas que les ha brindado el instituto para que puedan emitir el voto del modo más informado y que acudan a la casilla a ejercer su derecho a elegir. Posteriormente,
nosotros desde fiscalización tendremos que asegurar que ese voto libre de las personas también coincide con un comportamiento que en materia financiera sea correcto, apegado a la ley, de parte de las candidaturas. Pudiera ocurrir que un candidato ganador no haya presentado su informe único de gastos o hubiera incurrido en un rebase de tope de gastos de campaña. Son conductas graves que tendremos que analizar, proponer a la comisión y ella a su vez al Consejo para ver si se determina la pena máxima, pero no es necesario llegar ahí. Yo aconsejaría a los personas candidatas al Poder Judicial que tengan mucho cuidado y entreguen con toda puntualidad el día 31 de mayo su informe único de gastos y cuiden el no rebasar los límites, es decir, que tengan una conducta en materia financiera muy apegada a la ley, de modo que eso contribuya a la legitimidad del cargo que en su momento, si la ciudadanía así lo determina, ellos podrán ejercer, para que sean no solo legal, sino también legítimamente juzgadores como los que requiere nuestro país. Completamente. Yo me permito corregir porque le decía yo consejero y tampoco hablábamos del tema encargado de despacho de unidad técnica de fiscalización, completamente conocedor de este tema, pero tampoco me decía nada. Qué barbaridad. Bueno, ya ahora sí ya corregimos el error. Un mensaje para cerrar, consejera. Pues solamente invitar a la ciudadanía a acudir a estas más de 84,000 casillas seccionales que estarán instaladas el próximo 1 de junio. Tendrán sí muchas boletas en la mayor parte del país, las 6 federales, más de 4 a 6 locales, dependiendo la entidad federativa. Ya están las 612 millones de boletas que imprimió el Instituto Nacional Electoral en nuestros consejos distritales. Están siendo repartidos a las y los presidentes de cada una de estas mesas seccionales. Son mesas distintas, con un funcionamiento distinto, más ágil y pues la verdad es que esperamos que pues sea de interés de la mayor parte de la ciudadanía acudir a este primer ejercicio de votación para las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y pues el INE está listo. Completamente. Les agradezco a ambos su participación en este programa, que era muy importante dejar claro este tema que tal vez no es muy atractivo, lo platicábamos antes de entrar al aire. Uno escucha la palabra fiscalización, temas de entrega de cuentas y a veces uno se desconecta del tema porque justo piensa que es complicado, pero es muy importante estar también detrás de todo esto. Muchas gracias a ambos por su visita y bueno, vamos a mantener comunicación con ustedes para temas venideros. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros en la transmisión especial del Instituto Nacional Electoral. Esto con motivo de la jornada electoral de la primera elección del Poder Judicial de la Federación. Muy buen día.